Nombre: Antônia Maria Ferreira da Silva. Nacida en 1965 en una pequeña hacienda a las orillas del río Paraguay, en la región de Corumbá, Mato Grosso do Sul, en el corazón del Pantanal brasileño. Hija de Sebastião Ferreira, pescador y guía turístico que conocía cada canal, cada correntada, cada curva de aquel laberinto acuático como la palma de su mano. Y de Benedita da Silva, partera tradicional que trajo al mundo a la mitad de los niños de las comunidades ribereñas de la región. Tercera de 6 hermanos, Antônia creció literalmente dentro del agua. Aprendió a nadar antes de caminar bien, remaba canoas antes de aprender a escribir. Entendía los ritmos de la naturaleza pantanera con una intimidad que solo quien nace y crece allí puede tener. La infancia de Antônia estuvo marcada por la dureza de la vida en el Pantanal, pero también por una libertad que los niños de la ciudad nunca conocerían. Despertaba con el sol naciendo sobre las aguas infinitas. Pasaba el día ayudando a su padre a pescar, aprendiendo a identificar cada especie de pez, cada tipo de ave, cada animal que habitaba aquel ecosistema único. Pero lo que más fascinaba a la pequeña Antônia eran los caimanes. Había miles de ellos en las aguas alrededor de la hacienda, de todos los tamaños, desde crías de 30 centímetros hasta machos viejos de 4,5 metros, auténticos dinosaurios vivos. La mayoría de la gente tenía miedo, mantenía distancia, pero Antônia desde pequeña desarrolló una curiosidad casi científica por aquellos reptiles antiguos. Su padre notó esa fascinación cuando ella tenía apenas 8 años. Esta niña no tiene miedo de nada, decía Sebastião, mitad orgulloso, mitad preocupado, cuando veía a su hija observando caimanes durante horas, anotando comportamientos en un cuaderno viejo que le había regalado la maestra de la escuela rural. Presta atención, Toinha. El caimán parece lento, pero es rápido como un rayo cuando ataca. Respeta, pero no temas. El miedo paraliza, el respeto te mantiene viva. Era la filosofía del pantanero, transmitida a través de generaciones. Y Antônia absorbió cada palabra. Aprendió a leer las señales que los caimanes daban antes de atacar, a entender cuándo solo estaban de paso o defendiendo territorio, a distinguir machos de hembras, jóvenes de viejos, los peligrosos de los relativamente mansos. A los 12 años, Antônia ya ayudaba a los turistas que venían a observar la fauna pantanera, actuando como guía infantil, explicando con un conocimiento impresionante para su edad sobre los hábitos de los caimanes del Pantanal, la diferencia entre el caimán del Pantanal y el caimán negro, los periodos de reproducción, los nidos, todo. Los turistas quedaban impresionados con aquella niña flaca, de piel quemada por el sol, ojos atentos, que hablaba de los reptiles con un cariño casi maternal. El caimán no es malo, no, señor. Solo está viviendo su vida aquí. Nosotros somos los que tenemos que aprender a convivir respetando. Era la sabiduría que venía de vivir al lado de aquellos animales todos los días, de entender que allí en el Pantanal, los humanos eran visitantes en el territorio de los caimanes, no al revés. Cuando tenía 15 años, ocurrió algo que marcaría a Antônia para siempre. Su hermano menor, Pedrinho, de solo 7 años, estaba jugando muy cerca de la orilla del río cuando un caimán grande, probablemente de casi 3 metros, atacó. Fue tan rápido que ningún adulto pudo reaccionar, pero Antônia estaba cerca. Vio el movimiento y, sin pensar en su propia seguridad, saltó al agua gritando y haciendo ruido. El caimán, sorprendido por la agresión repentina, soltó al niño que había agarrado por la pierna y retrocedió. Pedrinho sobrevivió con heridas graves, pero no fatales. Necesitó cirugía en Corumbá, quedó con cicatrices de por vida, pero estaba vivo gracias a la hermana que enfrentó a un depredador de 200 kilos sin dudar. La historia corrió por la región y Antônia ganó reputación de valiente, de alguien que entendía a los caimanes de forma casi sobrenatural, que sabía cuándo eran peligrosos y cuándo no lo eran. A los 18 años, Antônia comenzó a trabajar oficialmente como manejadora de caimanes en un proyecto de conservación establecido en la región. El proyecto capturaba caimanes heridos o en conflicto con comunidades humanas, los trataba, estudiaba y luego los liberaba de vuelta a la naturaleza. Era un trabajo peligroso y mal pagado, pero Antônia no quería hacer otra cosa. Pasaba días enteros lidiando con reptiles que podrían matarla fácilmente con una mordida, pero desarrolló técnicas de manejo que minimizaban riesgos tanto para ella como para los animales. Aprendió los puntos exactos donde sujetar a un caimán para inmovilizarlo, cómo amarrar sus mandíbulas con seguridad, cómo leer el lenguaje corporal que indicaba cuándo el animal estaba a punto de reaccionar violentamente.
Fue en ese trabajo donde conoció a Ricardo Silva, un biólogo de Sao Paulo que había llegado a hacer su doctorado sobre caimanes del Pantanal. Ricardo tenía todo el conocimiento teórico que las universidades podían ofrecer, pero quedó inmediatamente impresionado con el conocimiento práctico de Antonia, con su capacidad de prever comportamientos, de manejar animales peligrosos con una confianza que venía de décadas de convivencia. «Tú deberías hacer carrera en biología», le dijo él, después de verla inmovilizar un caimán de 3,5 metros con una eficiencia que sus colegas académicos tardarían años en desarrollar. «Tienes talento natural». Antonia rechazó la sugerencia. «La universidad es para quien tiene dinero y tiempo, doctor. Yo tengo familia que ayudar a sostener». Pero Ricardo insistió, y a lo largo de los meses trabajando juntos, desarrollaron primero una amistad, después algo más profundo. Se casaron 2 años después en una ceremonia sencilla en la iglesia de Corumbá, con la mitad de la comunidad ribereña presente. Ricardo consiguió una plaza permanente en el proyecto de conservación y Antonia continuó como manejadora principal, ahora oficialmente con contrato y salario digno. Tuvieron una hija en 1988 bautizada María Benedita, en homenaje a las 2 abuelas. La niña creció como la madre había crecido, rodeada de agua y caimanes, aprendiendo desde pequeña a respetar la naturaleza pantanera. Ricardo y Antonia formaban un equipo perfecto en el trabajo. Él con el conocimiento científico, ella con la sabiduría práctica. Juntos realizaron investigaciones importantes sobre conservación de caimanes, educación ambiental y manejo de conflictos entre humanos y animales. La vida era dura, pero buena. Tenían una casa modesta en Corumbá, pero pasaban más tiempo en el campo en instalaciones rústicas cerca de las áreas de estudio. María Benedita, a los 10 años, ya sabía más sobre caimanes que la mayoría de los adultos. Tenía la misma fascinación de la madre por los reptiles. Ricardo bromeaba diciendo que se había casado con una familia de mujeres caimán, pero el orgullo en su voz era evidente. Antonia, ahora con 30 años, era respetada regionalmente como una de las mayores especialistas en comportamiento de caimanes, llamada frecuentemente cuando había problemas de animales en áreas urbanas, cuando turistas necesitaban guías especializados, cuando proyectos de documentales internacionales querían a alguien que pudiera trabajar con seguridad cerca de los reptiles. Pero en 1995, cuando María Benedita tenía 7 años, todo empezó a cambiar de formas que la familia no podía prever. El Pantanal, aquella región que siempre fue remota, aislada, donde la ley del Estado raramente llegaba y la vida era regulada más por códigos tradicionales de las comunidades, comenzó a atraer a un tipo diferente de visitante. Los traficantes de drogas descubrieron que la vastedad del Pantanal, con sus miles de kilómetros cuadrados de tierras inundadas, ríos interconectados y fiscalización prácticamente inexistente, era una ruta perfecta para transportar cocaína desde Bolivia y Paraguay hacia los mercados consumidores de Sao Paulo y Río de Janeiro. Aviones pequeños comenzaron a aterrizar en pistas clandestinas, lanchas rápidas cruzaban los ríos de noche y con el tráfico llegaron los narcotraficantes, hombres violentos, armados, que transformaban haciendas remotas en puntos de apoyo para sus operaciones. La comunidad ribereña donde trabajaba Antonia quedó en medio de una de esas rutas. Al principio, la presencia de los traficantes era discreta. Pagaban bien para usar ciertas áreas y pescadores y hacendados hacían la vista gorda. Algunos aceptaban el dinero, desesperados por la pobreza crónica de la región. Otros, como Sebastián, el padre de Antonia, rechazaban cualquier involucramiento. «Dinero sucio trae desgracia», decía el viejo pescador, que ya tenía más de 60 años, pero mantenía la terquedad y el sentido de honor que siempre lo caracterizaron. Ricardo, como empleado de un proyecto de conservación federal, también se posicionó firmemente contra cualquier cooperación con traficantes, denunciando a las autoridades cuando veía movimientos sospechosos. Era una postura valiente, pero peligrosa, porque en el Pantanal remoto, lejos de cualquier protección policial efectiva, desafiar a narcotraficantes era firmar sentencia de muerte. El aviso llegó una tarde de junio, cuando 3 hombres aparecieron en la estación de investigación donde Ricardo y Antonia trabajaban. No fueron sutiles. Dijeron claramente que el biólogo debía parar de hacer denuncias, que la organización de ellos necesitaba trabajar en paz, que sería mejor para todos si él simplemente no viera nada, no oyera nada, no hablara nada.
Ricardo, con la valentía terca de quien creció en la ciudad grande y no entendía completamente la ley del más fuerte que gobernaba aquellas regiones remotas, dijo que continuaría cumpliendo su deber. Los hombres se fueron, pero la amenaza quedó en el aire, pesada como la humedad antes de una tormenta. Antonia imploró a su marido que tuviera más cuidado, que quizá hiciera las denuncias de forma anónima, que no se expusiera tanto. Toiña, si todos nos callamos por miedo, estos bandidos toman control de todo. Alguien tiene que resistir. Era idealismo noble, pero peligroso. 2 semanas después, Ricardo no volvió de una salida de campo. Había ido solo a hacer mediciones en un río secundario, algo que hacía regularmente. Debería regresar antes del anochecer. Cuando la noche cayó y no apareció, Antonia entró en pánico. Organizó un equipo de búsqueda con pescadores locales. Buscaron toda la noche. Encontraron el bote de Ricardo a la mañana siguiente, anclado en una margen remota, vacío. No había señales de lucha, pero tampoco había Ricardo. Continuaron buscando por 3 días, recorriendo kilómetros de ríos y selvas. Fue un pescador quien finalmente encontró el cuerpo, atrapado en raíces sumergidas a 5 kilómetros de donde estaba el bote. Tenía marcas de tortura, disparo en la nuca, ejecución clara. El mensaje era inconfundible. Esto pasa con quien se mete con el tráfico. La policía llegó de Corumbá, hizo una investigación superficial, registró como homicidio por esclarecer y se fue. Todos sabían quiénes eran los responsables, pero nadie tenía coraje o evidencia para acusar directamente. Antonia enterró a su marido en el cementerio de Corumbá en un día de lluvia torrencial que parecía el propio Pantanal llorando. María Benedita, con solo 7 años, quedó al lado de la madre en silencio completo, sin entender totalmente lo que había pasado, solo sabiendo que el padre nunca volvería. Antonia no lloró durante el funeral. Estaba más allá de las lágrimas, en un lugar frío y vacío donde solo había odio y determinación. Los mismos hombres que habían amenazado a Ricardo estaban allí, entre la multitud de curiosos, observando, asegurándose de que el mensaje fuera recibido por todos. En los meses siguientes, Antonia intentó continuar el trabajo en el proyecto de conservación, pero ya no era la misma. Veía a los traficantes circulando libremente por la región, usando las mismas rutas, los mismos ríos, pavoneándose con impunidad absoluta. La policía no hacía nada, no podía hacer nada en aquellas áreas remotas donde los traficantes tenían más armas y más recursos. El proyecto de conservación, sin Ricardo y con financiamiento siendo cortado, comenzó a agonizar. Antonia fue eventualmente despedida cuando el proyecto cerró completamente, víctima de recortes presupuestarios federales y de la imposibilidad de operar en una región dominada por el tráfico. Volvió a trabajar como guía turística y pescadora, intentando sostener a la hija y a sí misma con los trabajos que aparecían, pero la rabia seguía creciendo dentro de ella como un tumor. Fue durante uno de esos trabajos de guía, llevando turistas a observar caimanes, que Antonia tuvo la epifanía que cambiaría su vida para siempre. Estaban observando un caimán enorme, un macho viejo de casi 5 metros, casi 400 kilos, uno de los más grandes que había visto en años de trabajo. Los turistas sacaban fotos emocionados mientras Antonia explicaba sobre la fuerza de la mordida de aquel animal, capaz de triturar huesos como si fueran ramas secas, sobre cómo los caimanes grandes eran prácticamente invulnerables en su ambiente, depredadores ápice que no temían nada. Y mientras hablaba, mirando a aquel reptil primitivo y perfecto, pensó en Ricardo, en cómo hombres armados lo habían torturado y matado con tanta facilidad. Pensó en cómo los traficantes circulaban sin miedo, protegidos por armas y por la ausencia del Estado. Y entonces pensó, ¿pero ellos tendrían miedo de esto? ¿De 400 kilos de músculos y dientes que pueden triturar un cráneo humano con una mordida? La idea era monstruosa, imposible, pero una vez plantada en su mente, no podía ser removida. Antonia conocía lugares en el Pantanal donde los caimanes grandes se concentraban, donde los turistas nunca iban porque era demasiado peligroso, donde la naturaleza aún era verdaderamente salvaje. Conocía los comportamientos, sabía cómo atraer a los reptiles, cómo hacerlos asociar ciertos lugares con comida. Y lo más importante, tenía una lista mental clara de hombres que habían matado a su marido, que seguían operando con impunidad, destruyendo vidas y comunidades, mientras la ley miraba para otro lado. ¿Qué pasaría si esos hombres, en vez de encontrar víctimas humanas indefensas, encontraran depredadores que eran más mortales que cualquier arma, más implacables que cualquier juicio humano? Durante 3 meses, Antonia estudió y planeó meticulosamente. Identificó un afluente remoto del río Paraguay, un lugar llamado Corillo da Morche, por los locales debido a la cantidad de caimanes grandes que habitaban sus aguas turbias. Era un área
que conocía bien, de los años de trabajo en conservación, lugar donde habían hecho estudios sobre densidad poblacional de caimanes. Comenzó a alimentar a los reptiles de aquella área regularmente, usando peces que pescaba, creando una asociación pavloviana. Cuando alguien llegaba a aquel lugar, había comida. Los caimanes, especialmente los grandes, empezaron a concentrarse allí, atraídos por la fuente confiable de alimento. En pocas semanas tenía una congregación de aproximadamente 20 caimanes adultos, algunos con más de 3 metros, que venían inmediatamente cuando detectaban presencia humana en aquel trecho específico del Corillo. El siguiente paso fue identificar los objetivos. Antonia pasó semanas observando discretamente las operaciones del tráfico en la región, anotando nombres, rostros, rutinas. Identificó especialmente a los 3 hombres que habían hecho la amenaza directa a Ricardo y a través de conversaciones cuidadosas con personas de la comunidad que sabían pero no hablaban por miedo, confirmó que eran ellos también los ejecutores directos. El líder del grupo local era conocido como Jacaré, irónicamente, un hombre de 40 años, calvo, con cicatriz en el rostro, que controlaba la ruta de aquella parte del Pantanal. Tenía 2 tenientes principales, Magrao, alto y esquelético como el apodo indicaba, y Curió, bajo y nervioso como el pájaro. Más abajo en la jerarquía había otros 10 hombres que servían como guardaespaldas, barqueros, aviadores de pista clandestina. 14 hombres en total involucrados directamente en las operaciones que habían matado a Ricardo y que seguían envenenando la región. Antonia sabía que no podía simplemente atacarlos directamente. Eran hombres armados, entrenados, violentos, que no dudarían en matar a una mujer, pero también sabía que tenían puntos débiles. Eran forasteros en el Pantanal, no conocían la región como ella la conocía, no entendían los peligros naturales, confiaban demasiado en sus armas, como si las balas resolvieran todo. Y principalmente no conocían a los caimanes, no los respetaban como debían. Veía eso en la forma en que hablaban, en cómo hacían asado a las orillas de los ríos por la noche sin cuidado, en cómo pisaban el agua rasa sin verificar primero. Era la arrogancia de quien se creía depredador máximo y no percibía que en el Pantanal los humanos eran solo otra presa potencial. El primer objetivo fue elegido por oportunidad tanto como por planeación. Uno de los guardaespaldas del grupo, conocido como Rato, tenía el hábito de pescar solo en un determinado trecho de río, siempre al final de la tarde, relajándose antes de comenzar su turno nocturno de vigilancia. Antonia observó el patrón por 2 semanas, confirmó que era consistente. Rato iba al mismo lugar, siempre en el mismo horario, siempre solo. Perfecto. La tarde elegida, Antonia llegó al Corillo da Morche 1 hora antes del horario usual de Rato. Tiró al agua varios peces muertos, llamando a los caimanes que vinieron en gran número como condicionados a hacerlo. Entonces esperó escondida en la vegetación marginal, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que Rato podría oírlo. Cuando finalmente llegó en su canoa pequeña, Rato amarró la canoa en una raíz saliente, preparó su caña de pescar, totalmente ajeno al peligro. Estaba a pocos metros de por lo menos 6 caimanes grandes que Antonia podía ver desde su posición, pero que estaban sumergidos, solo ojos y narinas visibles en la superficie del agua turbia. Antonia esperó hasta que Rato estuviera completamente concentrado en la pesca, de espaldas a ella, y entonces hizo lo que años de experiencia le habían enseñado. Tiró un pez grande directamente a sus pies en el agua rasa. La reacción fue instantánea y brutal. 3 caimanes se movieron simultáneamente en dirección al pez, pero uno de ellos, un macho grande de más de 4 metros, confundió la pierna de Rato con más comida. La mordida tomó toda la pantorrilla y la fuerza fue tanta que arrancó al hombre de la margen, arrastrándolo al agua. Rato gritó, un sonido de terror puro que resonó en el pantanal silencioso, intentando agarrarse en cualquier cosa, pero estaba en pánico total, golpeando el agua, lo que solo atrajo a más caimanes. Un segundo reptil mordió su brazo, un tercero su torso. Antonia observó desde su posición escondida e inmóvil, mientras los caimanes hacían lo que estaban evolutivamente programados para hacer con presas grandes, el death roll, aquella rotación devastadora que usan para desmembrar y ahogar simultáneamente. Rato desapareció bajo la superficie en menos de 30 segundos, y el agua quedó agitada y rojiza por unos minutos más antes de volver a su calma
calma aparente. Cuando todo terminó, no había más cuervo, no había más canoa que había sido arrastrada en la confusión. No había evidencia de que un ser humano había estado allí minutos atrás. Los caimanes, satisfechos, se dispersaron lentamente. Antonia salió de su escondite y remó silenciosamente para lejos, sintiendo una satisfacción sombría y también un horror por lo que había hecho, pero más fuerte que todo, sintiendo que finalmente, por primera vez desde la muerte de Ricardo, había hecho algo. La noticia de la desaparición de Rato circuló rápidamente entre los traficantes. Inicialmente pensaron que había huido con dinero o que había sido capturado por la policía, pero cuando encontraron su canoa destrozada y ensangrentada a varios kilómetros río abajo, la conclusión obvia fue ataque de caimán. Idiota pescando donde no debía, comentó Yacaré, el líder, sin mucha emoción. Las pérdidas formaban parte del negocio, y un guardaespaldas reemplazable era irrelevante. No investigaron más profundamente, porque ataques de caimanes, aunque raros, ocurrían en el Pantanal, especialmente con personas que no conocían la región. Nadie sospechó que aquello había sido deliberadamente orquestado. ¿Cómo podrían? ¿Quién en su sano juicio usaría caimanes como arma de asesinato? Era un concepto demasiado absurdo para considerar, pero Antonia sabía que había funcionado perfectamente, y lo más importante, sabía que podía repetir. En los días siguientes continuó su rutina normal de trabajo, guiando turistas ocasionales, pescando, cuidando de la hija, siendo la viuda respetable que todos conocían. Pero de noche, cuando María Benedita dormía en casa de los abuelos donde ahora vivían, Antonia planeaba, estudiaba los movimientos de los traficantes, identificaba patrones, buscaba oportunidades. Tenía una lista mental de 14 nombres, y Rato era solo el primero. Continuó alimentando regularmente a los caimanes en el Corillo da Morte y en 2 otros lugares estratégicos que había identificado, creando zonas mortales donde los reptiles estaban condicionados a asociar presencia humana con comida. Era un proceso metódico, paciente, que exigía conocimiento profundo, tanto del comportamiento animal como de la psicología humana. El segundo objetivo fue Magrón, uno de los tenientes principales. Era más difícil que Rato porque era más importante en la jerarquía y por lo tanto más protegido, pero también tenía una debilidad: las mujeres. Gastaba dinero en prostitutas en Corumbá, tenía reputación de violento y abusivo. Antonia, a través de contactos discretos en la ciudad, esparció el rumor de que había una nueva chica trabajando en un área remota del Pantanal, lugar discreto donde hombres casados o criminales podían ir sin ser vistos. Describió la ubicación exacta de un rancho abandonado que quedaba a pocos metros de uno de sus puntos de alimentación de caimanes. La trampa funcionó. Magrón, siempre arrogante, decidió investigar solo, pensando que una prostituta de interior no merecía la compañía de otros. Llegó al rancho abandonado al final de la tarde, armado, pero confiado. Obviamente, no había prostituta ninguna, pero antes de que pudiera darse cuenta de que era una trampa, Antonia emergió de las sombras del rancho. Él la reconoció vagamente, la viuda del biólogo, pero no vio peligro. Era una mujer pequeña de 50 kilos. Él era un hombre armado de casi 100. ¿Qué quieres, mujer? ¿Dónde está la que estaba aquí? Antonia no respondió verbalmente. Tenía en las manos algo que él inicialmente no identificó: una vara larga con lazo en la punta, herramienta que los manejadores usan para capturar caimanes. Antes de que Magrao pudiera sacar el arma, ella usó la vara con precisión quirúrgica, adquirida en años de práctica, lazo en su tobillo, y tiró con fuerza mientras simultáneamente empujaba con el hombro. Él cayó desequilibrado, y en ese segundo de confusión, Antonia estaba sobre él, sorprendentemente fuerte para su tamaño, entrenada por años cargando equipo pesado y conteniendo reptiles de cientos de kilos. Usó una técnica que conocía bien de inmovilizar caimanes, un golpe rápido con la rodilla en la base del cráneo que aturdió a Magrao temporalmente. No lo dejó inconsciente completamente, pero lo dejó desorientado lo suficiente para que ella pudiera atar sus manos con cuerda de nylon reforzado, el mismo tipo usado para sujetar mandíbulas de caimanes grandes. Cuando recuperó la conciencia completa, estaba atado y siendo arrastrado hacia la orilla del río. «¿Estás loca? ¿Sabes quién soy? Te van a matar a toda tu familia». Antonia no desperdició energía respondiendo a las amenazas. Solo continuó arrastrando, usando una fuerza que sorprendía hasta ella misma, alimentada por meses de rabia acumulada. Cuando llegaron a la orilla del agua, los caimanes ya estaban allí condicionados por el horario de alimentación. 8 o 9 animales grandes, incluyendo el monstruo de 5 metros que había mostrado
mostrado a los turistas, esperando. Antonia amarró a Magrao a un árbol parcialmente sumergido que quedaba a medio metro dentro del agua, posición donde quedaba expuesto, pero incapaz de salir. Los caimanes se acercaban cautelosamente, detectando algo diferente. No eran peces esta vez. Magrao percibió a los reptiles y entró en pánico total, gritando, debatiéndose, lo que solo aceleró el proceso. Por favor, yo no hice nada, no me dejes aquí. Antonia finalmente habló, su voz fría como el agua del río de noche. Tú mataste a mi marido, lo torturaron, lo ejecutaron como si fuera nada. Ahora vas a entender cómo es morir despacio, con miedo, implorando por misericordia que no viene. Tiró varios peces muertos alrededor de Magrao, cubriéndolo con sangre y vísceras de pez, volviéndolo irresistible para los caimanes condicionados. El primer caimán mordió experimentalmente la pierna de Magrao, rasgando el músculo hasta el hueso. El grito fue inhumano. Antonia dio la espalda y comenzó a caminar de vuelta hacia su canoa escondida, pero no pudo evitar oír los sonidos detrás de ella, gritos que se transformaban en gorgoteos cuando el agua llenó la boca de él, sonidos de mandíbulas triturando huesos, el thrashing violento del agua mientras múltiples caimanes disputaban la presa. Duró 15 minutos hasta que el silencio volvió. Cuando Antonia miró hacia atrás desde la seguridad de su canoa distante, no había más nada visible, solo agua turbia y algunos caimanes saciados tomando sol en la margen. Magrao había desaparecido completamente, consumido por el pantanal de la forma más literal posible. Esta vez, la desaparición causó más alarma. Magrao era importante, era teniente, no alguien que simplemente desaparecía. Yacaré, el líder, ordenó búsquedas extensivas, interrogó a gente local, amenazó a quien estuviera involucrado, pero nadie sabía nada, porque nadie había visto nada. El último registro de Magrao era él saliendo solo a un encuentro con prostituta, información que embarazó a los compinches, pero también reforzó la narrativa de que había sido descuidado. Cuando encontraron rastros de sangre y pedazos de ropa en la margen de un río conocido por tener caimanes grandes, la conclusión, aunque extraña, parecía clara. 2 ataques en un mes. Tal vez los caimanes estaban más agresivos que lo normal. Tal vez era época de reproducción. Alguna explicación natural. Yacaré ordenó que todos anduvieran armados y en grupos, pero aún no sospechaba de acción humana deliberada. Antonia esperó un mes entero antes del próximo movimiento. Necesitaba que la atención disminuyera, que volvieran a la sensación de normalidad. Y también necesitaba lidiar con el peso psicológico de lo que estaba haciendo. Matar a Rato había sido casi accidental, dejando que los caimanes hicieran lo que naturalmente hacían. Pero Magrao fue diferente. Lo ató deliberadamente, lo condenó a una muerte horrible. Oyó sus gritos. No conseguía sentir arrepentimiento genuino porque recordaba el cuerpo torturado de Ricardo, pero tampoco conseguía evitar pesadillas donde era ella siendo devorada, sintiendo lo que aquellos hombres sintieron. María Benedita percibió que la madre no estaba bien. «Mamá, ¿está enferma? Está muy callada últimamente». Antonia abrazó a la hija, sintiendo el peso aplastante de mantener secretos terribles. «Solo cansada, mi hija. Va a pasar». El tercero, cuarto y quinto objetivos fueron todos guardaespaldas de nivel medio. Antonia varió ligeramente los métodos para cada uno, aprendiendo y adaptando. Uno fue atraído para verificar movimientos sospechosos cerca del Corillo da Morche, donde cayó en trampa de lazo que lo lanzó al agua directamente sobre congregación de caimanes alimentados horas antes. Otro fue emboscado durante patrulla nocturna solitaria, noqueado con golpe de remo en la cabeza y despertó atado en una canoa a la deriva que fue dirigida hacia correderas donde caimanes esperaban como condicionados. El quinto intentó atacar a Antonia cuando la reconoció durante la emboscada, pero ella usó el conocimiento de puntos de presión que había aprendido inmovilizando reptiles. El hombre armado descubrió demasiado tarde que una manejadora de caimanes de 50 kilos sabía exactamente dónde presionar para causar dolor incapacitante. Acabó en el agua como los otros. En 6 meses, 7 de los 14 hombres de la lista estaban muertos. La comunidad de traficantes estaba en pánico. Ya no creían en coincidencia de ataques de caimanes. Algo estaba mal, pero no conseguían identificar qué. Consideraron venganza de facción rival, operación de policía encubierta, hasta maldición considerando que algunos de los hombres eran supersticiosos. Yacaré contrató 2 pistoleros de fuera especialmente para investigar. Hombres experimentados de Sao Paulo, que no tenían miedo del Pantanal ni de caimanes.
Pero Antonia era un fantasma. No dejaba testigos, no tenía patrón obvio más allá del agua y los caimanes, y era tan parte natural de aquel paisaje que nadie la notaba. Viuda humilde que pescaba y guiaba turistas ocasionales. Ciertamente no era asesina serial usando reptiles como arma. Pero la presión estaba aumentando. La Policía Federal finalmente se interesó por las múltiples desapariciones ligadas al tráfico, no porque se importaran con criminales muertos, sino porque querían desmantelar la ruta. Montaron Operación Grande, trajeron decenas de agentes, helicópteros, toda la tecnología disponible. En cuestión de semanas, arrestaron a la mitad de la organización, incluyendo a Yacaré. El líder fue a prisión federal, donde esperaría juicio. Curió, el otro teniente principal, asumió el comando temporal de lo que quedaba, pero estaba paranoico, viendo amenazas en todos lados, manteniéndose rodeado de guardaespaldas armados 24 horas. De los 14 nombres originales de la lista de Antonia, 5 ya estaban muertos por caimanes, 3 fueron presos por la Policía Federal. Restaban 6 aún operando. Antonia percibió que su tiempo se estaba acabando. La operación federal trajo demasiada atención a la región. Muchos policías haciendo preguntas, investigando todos los aspectos de las operaciones del tráfico. Más tarde o más temprano, alguien conectaría los puntos, percibiría que los ataques de caimanes no eran naturales, comenzaría a buscar por humano responsable. Necesitaba acelerar, terminar lo que empezó antes de ser descubierta. Se volvió más osada, más arriesgada. Atacó a 2 traficantes en secuencia rápida, sin esperar semanas entre acciones. Uno fue atrapado durante descarga de droga en pista clandestina. Antonia surgió de la selva como espectro. Usó tranquilizante veterinario que había robado de una hacienda cercana. El hombre despertó en el Corillo da Morche, rodeado por caimanes hambrientos. Otro fue simplemente empujado de bote durante patrulla nocturna solitaria, directo al agua que Antonia sabía estar llena de caimanes grandes. 10 muertos. Restaban 4 de la lista original, incluyendo Curió, pero él estaba inaccesible ahora, demasiado paranoico, siempre rodeado de seguridad armada. Antonia intentó varias veces crear situaciones donde pudiera aislarlo, pero él había aprendido con las muertes anteriores. Nunca salía solo, nunca se acercaba al agua, se mantenía en áreas controladas. Fue cuando Antonia tomó una decisión desesperada. Si no podía llevar a Curió a los caimanes, traería a los caimanes a Curió. Pasó 2 semanas capturando caimanes medianos, entre 2 y 3 metros, usando técnicas que dominaba perfectamente. Mantuvo 5 de ellos en cercado improvisado, alimentándolos mínimamente para mantenerlos agresivos y hambrientos. Eran animales peligrosos, imprevisibles, que intentaban morderla cada vez que se acercaba, pero ella conocía cada movimiento, cada ángulo seguro. Curió y sus 3 últimos guardaespaldas estaban usando el rancho aislado como base temporal, esperando que las cosas se calmaran antes de intentar reabrir rutas del tráfico. Creían que estaban seguros por estar lejos del agua, en área seca, rodeados por campo abierto, donde podían ver amenazas llegando. No esperaban que la amenaza vendría en forma de reptiles antiguos, traídos deliberadamente. Antonia esperó una noche sin luna, cuando la oscuridad en el pantanal era absoluta. Solo sonidos nocturnos de insectos y aves rompiendo el silencio. Transportó a los 5 caimanes en sacos reforzados, tarea casi imposible físicamente, pero que ejecutó con determinación, alimentada por rabia de 2 años. Posicionó a los reptiles estratégicamente alrededor del rancho, en puntos donde sabía que los hombres tendrían que pasar eventualmente. Entonces, esperó. Al amanecer, cuando el primer guardaespaldas salió a orinar en el matorral, encontró un caimán de 3 metros esperando. El reptil, hambriento y estresado por 2 días en saco, atacó inmediatamente. El grito alertó a los otros, que salieron armados, pero no estaban preparados mentalmente para enfrentar caimanes. Su entrenamiento era para combate humano. Dispararon frenéticamente. Acertaron al caimán eventualmente, pero los tiros atrajeron a los otros 4 reptiles que Antonia había soltado estratégicamente. El caos fue absoluto. Hombres armados corriendo en pánico de depredadores que no entendían tácticas humanas, que simplemente atacaban con furia primitiva de quien estaba hambriento y amenazado. 2 guardaespaldas murieron en las primeras horas. Uno de mordida en el cuello que rompió arteria carótida. Otro arrastrado hacia el interior del rancho por un caimán que había entrado por la puerta y causado hemorragia fatal. Curió y el último guardaespaldas se encerraron en el cuarto más interno del rancho, empujando muebles contra la puerta, disparando a través de agujeros en la madera contra caimanes que ocasionalmente intentaban entrar. Quedaron allí por 2 días, sin comida, bebiendo solo agua sucia que tenían en cantímplora,
mientras los reptiles eventualmente se dispersaron, pero algunos permanecían alrededor esperando. Fue cuando Antonia apareció calmadamente, sin armas, solo con equipo de manejadora. Los caimanes, reconociendo a quien alimentaba regularmente, no atacaron. Se acercó al rancho, golpeó la puerta como si fuera visita casual. Curió, soy Antonia Ferreira, viuda de Ricardo. ¿Te acuerdas de él? Silencio del lado de dentro. Después, voz temblorosa. ¿Qué quieres? Llama a esos bichos. Sácalos de aquí. Antonia sonrió sin humor. No son bichos, son caimanes del Pantanal. Simán y depredadores que existen hace millones de años y tienen tanto derecho de estar aquí como tú. En realidad, más. Curió intentó negociar, ofreció dinero, prometió irse y nunca volver. Imploró misericordia. Antonia escuchó todo impasible. Mi marido también imploró, ¿no fue? ¿Ustedes mostraron misericordia? Sabía la respuesta. Los dejó encerrados allí, pero llevó todos los galones de agua, toda la comida que encontró. Los caimanes eventualmente se irán cuando perciban que no hay más presa fácil. Debe llevar unos 3, 4 días tal vez. Si tienen suerte y racionan el agua, pueden sobrevivir. Si intentan salir antes, bueno, ahí es con ellos. Salió llevando 2 de los caimanes de vuelta al río, dejando 3 alrededor del rancho, solo tiempo suficiente para garantizar que los hombres no saldrían. Curió y el guardaespaldas intentaron aguantar, pero deshidratación y miedo fueron más fuertes. En el tercer día, intentaron correr hacia el vehículo estacionado a 50 metros. El guardaespaldas fue más rápido, alcanzó la camioneta, pero Curió, deshidratado y debilitado, no tuvo la misma suerte. Tropezó y un caimán de 2,5 metros que Antonia había dejado estratégicamente en el camino, atacó. No fue muerte rápida. El guardaespaldas cobarde aceleró y huyó sin intentar ayudar al jefe, dejando a Curió para morir solo, gritando en las mandíbulas de reptil, indiferente a su estatus o poder. Antonia observó de lejos con binoculares, y cuando todo terminó, se acercó para confirmar. 12 nombres tachados de la lista. Restaban 2, incluyendo el guardaespaldas que había huido, pero él eventualmente sería capturado por la policía o muerto por rivales en el tráfico. Ya no importaba. Pero lo más importante, Yacaré, el líder, estaba preso. Antonia no conseguía alcanzarlo en prisión federal de seguridad máxima. Su reinado de justicia con caimanes tenía límites, ¿o no? Llevó 6 meses de investigación y planificación. Descubrió que los presos eventualmente son transferidos, que hay momentos de vulnerabilidad durante el transporte. A través de contactos con otras familias de víctimas y grupos de justicia vigilante que había conocido discretamente, consiguió información sobre cuándo Yacaré sería transferido de Corumbá a Campo Grande para audiencia judicial. La transferencia sería por carretera, vehículo común de policía, solo 2 guardias porque presupuestos son apretados y seguridad no siempre es prioridad. Antonia preparó emboscada en la Transpantaneira, aquella carretera larga y aislada que cruza el Pantanal. Conocía cada puente, cada trecho donde el agua llegaba cerca del asfalto. Escogió punto específico donde un puente estrecho cruzaba canal lleno de caimanes. Usando técnica que había refinado en meses de práctica, causó un accidente que pareció natural. Ramas grandes estratégicamente posicionadas en la pista que pincharon el neumático del vehículo policial exactamente en aquel puente. Los policías salieron a verificar el daño, dejando al preso algemado dentro del carro por minutos. Fue suficiente. Antonia emergió de las sombras, neutralizó al primer policía con spray de pimienta robado, al segundo con un golpe preciso de bastón que aprendió en videos de autodefensa. No los mató, solo incapacitó temporalmente. Arrastró al preso algemado fuera del carro. Él la reconoció inmediatamente, terror genuino en los ojos. Tú, la loca de los caimanes, fuiste tú todo este tiempo. Antonia no confirmó ni negó, solo lo arrastró hasta la orilla del puente. El agua abajo bullía con caimanes, decenas de ellos que ella había alimentado en aquel punto específico durante semanas, condicionándolos. Mi marido era un hombre bueno, dijo ella, voz más fría que nunca. Dedicó su vida a proteger a estos animales, este ecosistema. Tú y tus hombres me lo quitaron a mí, a nuestra hija, al mundo. ¿Y por qué? Dinero sucio, poder sobre otros, ego. Ahora vas a convertirte en parte del ciclo que Ricardo tanto amaba. Los caimanes se alimentarán, crecerán, tendrán crías, y tú vas a ser solo nutrientes en esa cadena. Es más de lo que mereces, pero es lo que hay. Lo empujó del puente. Yacaré, algemado, no tuvo chance. Se hundió, emergió intentando nadar, pero los caimanes ya estaban convergiendo. Antonia observó solo segundos antes de girar y correr de vuelta a la selva, dejando a los policías aturdidos despertar para una escena de horror y confusión. La investigación que siguió concluyó que el preso peligroso había aprovechado el accidente para intentar fuga, cayó al agua y fue muerto por caimanes. Era la explicación que
que cerraba el caso convenientemente, sin necesidad de admitir que el sistema penitenciario tenía fallas o que una vigilante estaba operando. Antonia simplemente desapareció en la inmensidad del Pantanal, volviendo a su vida como manejadora y guía, nadie sospechando que aquella mujer delgada y callada había orquestado 14 muertes a lo largo de 2 años. Con el tiempo, las operaciones de tráfico en aquella región del Pantanal disminuyeron drásticamente. Las muertes misteriosas, combinadas con la operación de la Policía Federal, rompieron la infraestructura y otras rutas fueron elegidas lejos de las aguas traicioneras, donde los caimanes parecían haber desarrollado un inexplicable gusto por carne humana. Antonia nunca fue investigada, nunca fue conectada a los crímenes. Era solo la viuda que había perdido al marido por la violencia del tráfico, que ahora vivía modestamente criando a la hija y trabajando con conservación. María Benedicta creció para convertirse en bióloga como el padre, especializándose en reptiles como la madre, continuando el trabajo de protección del Pantanal. Nunca supo lo que la madre había hecho, cuán lejos había llegado para vengar al padre y proteger aquella región que amaban. Antonia envejeció trabajando con los caimanes que una vez transformó en armas. Continuó alimentándolos, estudiándolos, protegiéndolos de cazadores y desarrolladores. Algunos días miraba a aquellos reptiles antiguos y veía no solo animales, sino cómplices silenciosos en una justicia que el sistema oficial nunca entregó. Otros días los veía solo como eran, depredadores perfectos, haciendo lo que la evolución los programó para hacer, indiferentes a las morales humanas, existiendo más allá del bien y del mal, solo sobreviviendo. Y ella, que los conocía mejor que nadie, que había usado ese conocimiento para los propósitos más oscuros, se preguntaba si esa diferencia realmente importaba al final. ¿Ricardo habría aprobado? Probablemente no. Él creía en la ley, en el proceso, en la justicia institucional. Pero Ricardo estaba muerto, y los hombres que lo mataron habrían continuado matando a otros sin consecuencias si ella no hubiera actuado. Al final, la historia de Antonia María Ferreira da Silva es la historia de una madre que amaba a su hija más que a nada en el mundo, una madre que hizo lo impensable cuando se la quitaron, una madre que cargó con las consecuencias de sus acciones durante el resto de su vida. No fue una heroína, no fue una villana, fue simplemente una mujer que se enfrentó a una situación imposible y tomó la única decisión que podía tomar, la misma decisión que tú tomarías si fuera tu hija.